grabar, chicos. Y ahorita les voy a abordar una pequeña introducción, o más que nada, los primeros temas. Dice obligaciones. Sí es nuestro tema, ¿verdad? Creo. Creo, no sabe, fíjate. Y vamos aquí a abordar lo que son teorías de las obligaciones, clasificaciones de las obligaciones, efectos de las obligaciones, transmisiones de las obligaciones y extinción de las obligaciones. ¿Sí? Cuando estamos hablando de obligaciones, nos dice en el derecho personal y obligación, voy a minimizar un poquito esto para que nos deje ver toda la información, y nos dice, el Código Civil define el derecho personal según el estudio en el artículo 578. Un derecho personal solo puede reclamarse de quien ha contraído la correspondiente obligación. A todo derecho personal corresponde una obligación correlativa, derecho personal y obligación. No son sino una misma cosa enfocada desde ángulos diferentes. Desde el punto de vista activo se denomina derecho personal o crédito, desde el punto de vista pasivo, deuda o obligación. Bueno, aquí en este caso, ¿qué nos está indicando que es el derecho personal y obligación? Que como nosotros como individuos, cuando adquirimos vamos a ponerlo, una deuda, ¿sí? Estoy obligada ¿a qué? A pagar esa deuda, ¿verdad? Vamos a suponer que yo a Rosalía le pido 5,000 pesos, ella me los presta, entonces yo estoy obligada a que tengo una deuda y estoy obligada a pagarle. Y ella tiene el derecho, ¿qué? A recibir ese dinero, ¿verdad? Ese crédito que ella me otorgó en este caso. Entonces, es de lo que nos está hablando en esta parte, que tenemos, que como individuos, como personas, tenemos, dependiendo del punto de vista en el que estemos, a lo mejor es al revés, posiblemente yo sea la que preste el dinero, entonces yo tengo el derecho a que me paguen, ¿sí? Mi derecho personal, o en este caso yo otorgué ese crédito, ¿verdad? Y la persona a la que yo le presté, pues en este caso ella tiene la obligación de ¿qué? De pagarme esa deuda, ¿verdad? Luego dice, definición de la obligación. En un vínculo jurídico entre personas determinadas en virtud del cual una se encuentra para la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Nuestro código no la define, pero señala sus características jurídicas en el artículo 143. ¿Qué nos dice? Nuestro código, en este caso, o jurídicamente, si nosotros tenemos algún tipo de relación, o en este caso firmamos un documento en donde esté asentado lo que yo le presté, entonces la persona está adquiriendo esa obligación de pago y yo estoy adquiriendo ese derecho de cobro, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que nos está indicando. A veces el derecho suele ser un poquito enredoso porque es muy extenso, ¿sí? La verdad, la ley es muy extensa. Entonces, cuando hagan algún tipo, en este caso, de exposiciones, háganlo lo más simplificado, busquen una forma de hacerlo con ejemplos. Dice, elementos de toda obligación. Aquí vamos a hablar un poquito de los elementos, ¿sí? La obligación es un vínculo de derecho que supone dos sujetos, ¿sí? Y un objeto. ¿Qué estamos hablando de dos sujetos? O sea, dos personas, ¿sale? Es un vínculo, o sea, es un trato, ¿sí? Que quienes lo hicieron, dos personas.
con un objeto. ¿Y qué sería en este caso el objeto? Pues en este caso el objeto sería el trato que hayan tenido. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí. Ok, pregunta de examen, chicos, ¿eh? Vínculo jurídico. Es una relación jurídica que liga a una persona con otra de un modo sancionado por el ordenamiento jurídico. La persona obligada no puede romper el vínculo y liberarse a voluntad, sino en general cumpliendo las prestaciones debidas. ¿A qué nos referimos con esto? Ya vimos en la parte de arriba que dice que la obligación es un vínculo, ¿verdad? Que quienes lo adquieren, dos sujetos, dos personas, con un objeto, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué nos hace el vínculo jurídico? No porque yo diga, vamos a suponer que yo y Rosalía tenemos un trato, ¿sí? Yo le presto dinero, vamos a ponerle, y tenemos un trato de que ella me lo va a pagar en un mes, por así decirlo, ¿sí? Ya estipulamos un vínculo, en este caso ya tenemos un vínculo, ¿verdad? ¿Entre quién? Dos sujetos, nosotras dos, ¿sí? ¿Cuál sería en este caso, nuestro objeto? Pues en este caso nuestro objeto sería que le prestamos el dinero. Ese sería esa parte, ¿no? Prestamos, yo le presté dinero, ella tiene la obligación de pagarme y yo el derecho a cobrar, ¿sí? Tenemos ese vínculo jurídico. Vamos a suponer que tenemos o firmamos algún documento, entonces ya estamos teniendo que el vínculo jurídico que nos está diciendo aquí, algo que nos liga, ¿verdad? Es una relación jurídica que nos liga, ¿sí? A nosotras dos, ¿verdad? Ahora, dice, la persona obligada no puede romper el vínculo, o sea, no, ella no puede agarrar y decirme, ya no te voy a pagar. Ella está obligada a pagarme, ¿sí? Y a liberarse a voluntad. Entonces, ya hicimos un trato, yo tengo que también, ahora, también la otra parte, ¿sí? Cumpliendo las prestaciones debidas, sino en general cumpliendo las prestaciones de vida. Tanto ella como yo ya llegamos a un acuerdo de que me va a pagar en un mes, ¿sí? Que lo va a hacer en 2 pagos. Estamos obligadas durante ese mes, tenemos ese vínculo jurídico y las dos tenemos que respetar ese vínculo, ¿sí? Ese trato, ¿sale? Ni ella puede agarrar y romper ese vínculo porque ella nada más quiera, ni yo le puedo exigir el dinero antes, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ya acordamos algo, ya hicimos un trato, ya hay un vínculo jurídico, ¿sale? Y luego dice, elementos personales o subjetivos. Se compone de dos sujetos entre los cuales rige la relación jurídica, ¿sale? Un pasivo obligado a cumplir del deber jurídico, el deudor, ¿sale? Bueno, aquí nos está hablando ya la parte de latín de vitori, de vitum, en el que debe algo, ¿sí? Y otro activo titular del derecho personal o crédito, el acreedor, el que le está otorgando el crédito, el dinero, el efectivo, lo que le prestó. De latín, credere, creditum, creer, tener confianza, llamado así porque hace fe de él, ¿sale? Entonces, bueno, ya vimos lo que es el vínculo jurídico. Aquí vamos a retomar nada más algunos rapiditos, ¿sale? Deudor y acreedor. Ya también contablemente creo que ya identificamos estas dos palabras, estos dos conceptos, ¿sí? Debe ser una persona determinada, debe establecer quién tiene derecho a reclamar el beneficio de la obligación y quién está en la necesidad jurídica de soportar el gravamen de que impone. Bueno, lo que venimos diciendo, lo que ya les comenté, si nosotros prestamos, tenemos el derecho a cobrar y la otra persona el derecho a pagar, la obligación a pagar. Definición.
podemos definirla como los hechos o actos jurídicos que generan o producen las obligaciones, los antecedentes de donde ésta emana. ¿Sale? Vamos rápidamente a ver unas clasificaciones, ¿sale? Hay varias clasificaciones de las obligaciones. Solamente les voy a dar una referencia a algunas para que tengan un poquito de esa información. Dice, según su objeto, las obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones positivas son aquellas en que el deudor debe efectuar una prestación que consiste en un dar o en un hacer. Las obligaciones negativas son aquellas que impone un deudor de abstenerse, un no hacer. Estas clasificaciones tienen importancia para determinar cuándo el acreedor puede demandar perjuicios del adeudo. En las obligaciones positivas del deudor debe contraerse en mora. En las obligaciones negativas basta la contravención debiéndose los perjuicios desde que el deudor, infringiendo su deber de abstracción, ejecutó el hecho a que se había obligado a abstenerse. ¿A qué nos está indicando esto? Que tenemos obligaciones, pueden ser positivas y negativas, ¿vale? En el que dice que las prestaciones que nosotros en este caso vamos a ofrecer, tenemos también que respetarlas, ¿sí? No podemos nada más, o en este caso, deslindarnos, ¿verdad? Del trato que hayamos nosotros realizado. Entonces, aquí venimos viendo un poquito de lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ok, vamos a seguir con la exposición de Rosalía. ¿Sale? Entonces, nada más les quería dar esa pequeña introducción para que ustedes tuvieran ahí su información. Espérenme tantito. Rosalía, ¿de qué tanto se ríen ustedes? Sí. Jesús, que está risa y risa. Así sois todos los días. Ok. Feliz. Me contagia. Es esta, ok, ya lo vi. Ok, vamos a seguir, les voy a compartir la imagen. ¿Listo? Bueno, se borró. No sé qué pasó. No quieren que expongas. Se cancela todo. Ok. Vamos a seguir con tu exposición. Ajá. A mí me tocó los efectos de obligaciones. Bueno, en pocas palabras, los efectos de obligaciones son como que los medios para hacer que se cumpla una obligación, de manera voluntaria o con un orden, una ejecución obligatoria. En este caso, pues ya vendría un orden jurídico. Después, en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí le puse unos tipos de producción de los efectos. Aquí dice que para que una obligación pueda ser como que operada, puede ser de manera inmediata, diferidos o instantáneas las obligaciones. De manera inmediata se presenta cuando la prestación debe ejecutarse en el mismo nacimiento del crédito. Aquí la mayoría, bueno, la ejecución habla de contratos. Dice que cuando se exige la forma inmediata es cuando se exige el pago, por así decirlo, en el momento en el que se produce el contrato. Diferidos es cuando se
pacta un orden en cierto tiempo, no sé, ya sea cada bimestre, mensual, anual, y de forma instantánea es desde que se comienza a hacer el acto, a cumplir el contrato, por así decirlo. Este dice que son efectos de duración los que prolongan sus efectos en el tiempo. Después me viene, bueno, ajá, le puse los efectos de las obligaciones en las partes. Dice que se deben distinguir de forma formal o por material de las obligaciones. Okay. Dice que de la parte material es a quien actúa en nombre propio. Es cuando se hace de una forma personal, cuando se ostenta un acreedor y un deudor. Y de forma formal es cuando se requiere un representante legal. Un acreedor o el deudor, quien actúa en nombre ajeno, formulando una declaración apta para generar. Es cuando están como que representantes legales, en cuestión, en este caso sería en forma de una empresa. Okay. Después, bueno, aquí le puse los artículos más básicos que tratan del efecto de las obligaciones, son del 1545 al 1559. Básicamente van así. El 45 habla de la ley del contrato, el 46 de los cómo deben ejecutarse los contratos de buena fe. El artículo 47, bueno, 1547, es el grado de culpa del que se responde en cada contrato. El artículo 1548, referencia a la obligación de dar. El 1549 alude a la obligación de conservar la cosa. El 52 es el efecto de la mora. El 54 son requisitos y efectos del contrato en una promesa. El 55 contempla las opciones de tener un acreedor de no hacer ante el cumplimiento de un deudor. El 56 a disponer de una indemnización de prejuicios. Al 57 que define a partir del momento de indemnización de prejuicios. El 58 es el incumplimiento que debe de cuestión de dolo o culpa, y el 59 es el incumplimiento por mora. Son como que los artículos que hablan del efecto de las obligaciones. Ok. Bueno, era lo que les comentaba, ¿no? Como ya ven que como obligaciones, en este caso les hice como referencia, como que la parte o más contable, para que la pudiéramos o la pudieran entender, pero en sí, pues hay varios tipos, ¿no? De hecho, también en la parte de las clasificaciones, pues también hay varios tipos que los vamos a ir abordando un poquito más adelante. A ver, seguimos, Rosalía. Luego viene, bueno, uno de los métodos es por la ejecución forzada. Dice que la ejecución forzada se puede ejecutar en el caso de un incumplimiento, en este caso una mora. Se pretende lograr el cumplimiento en especie, que se cumpla en tiempo a través de una iniciación de acciones legales. Y dice que el acreedor tiene derecho a obtener el cumplimiento a través del uso de medios legales, recurriendo al Poder Judicial. Prácticamente o básicamente la ejecución forzada habla de eso, la forma en que el acreedor puede hacer justicia de sus deudas cuando ocurre una mora o un incumplimiento de lo pactado en la deuda. Esa es la ejecución forzada. En la ejecución forzada se viene la obligación del dar, del hacer y del no hacer. El primero dice, solo se puede ejecutar forzadamente cuando se cumplen 3 requisitos. 1, debe existir. 2, debe estar en el patrimonio del deudor. Y C, el deudor debe tener la posesión de la cosa. La 2 es la obligación de hacer. El acreedor no puede ejercer violencia contra la persona del deudor. Se trata de una derivación necesaria de la dignidad humana.
Dice, no se puede ejercer violencia personal ni sobre un artista ni sobre un pintor de paredes. La 3 es la obligación del no hacer. Dice, no obstante el silencio de la ley respecto de esta, se le estima sometidas a igual impedimento que las de hacer. No cabe pues obtener el cumplimiento de una obligación de no hacer mediante violencia personal y de tal manera, aquí pone un ejemplo, no podría amordazarse a quien está obligado a no divulgar secretos de fábrica. Son como que las cuestiones las obligaciones que se deben dar, hacer y no hacer. Eso es en cuestión de la ejecución forzada. La siguiente sería por cesión de bienes. La cesión de bienes dice que puede ser definida con el contrato en virtud, el cual el deudor pone a disposición de sus acreedores todo o parte de sus bienes, con la final de que los propios acreedores administren esos bienes y se los liquiden para satisfacer sus respectivos derechos de crédito. Aquí habla de una cesión de bienes. Bueno, dice que el acreedor en este punto pone sus bienes para que el deudor tenga a disposición como que una garantía de pago. Eso es una cesión de bienes. Después vendría la prelación de créditos. Esta básicamente es, bueno, la prelación de créditos es como cuando un acreedor tiene varios créditos y es como que las causas para hacer cuál crédito es el primordial para pagar. Ese es como que la preferencia de que gozan ciertos créditos para ser liquidados. Esa es básicamente la prelación de créditos. Bueno, aquí dice que puede definirse como el conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor. Aquí le puse 3 características. Las causas de preferencia son de derecho estricto, son inherentes a los créditos y especiales prevalecen sobre las reglas del Código Civil, excepto respecto a los créditos de primera clase. Después viene la indemnización por prejuicio. Aquí en la indemnización por prejuicio es como, es una acción que consiste, bueno, que tiene el acreedor a la víctima para exigir que el deudor pague o por un acaso indemnice los daños de una cantidad de dinero. Aquí le puse como que unas preguntas, dice, ¿cuánto se tiene derecho a indemnización de prejuicios? Se tiene derecho a indemnización de prejuicios cuando a causa del incumplimiento de un contrato por parte de una persona se le produzca un daño o a causa de un hecho o una acción se produzca un daño a otro. Eso es como que las indemnizaciones de prejuicios. Le puse como que, ¿qué daños comprenden la indemnización de prejuicio? Este es como que en qué tipo de situaciones se debe aplicar esa cláusula de indemnización de prejuicios. Tiene como daños patrimoniales, daños emergentes, lucro cesante, daños no patrimoniales o morales. Son como que lo básico o las acciones para hacer uso de ese daño, del cobro de indemnizaciones por prejuicios. Después, Si estaba atento, Jesús, y no dormido. Ok. Sí, ahorita le voy a preguntar. no hay problema. Es que básicamente es como cuando se adquiere un contrato, en sí básicamente es eso. Son como que las medidas y las cláusulas para hacer valer tu contrato en el caso de una deuda. Estas son como que las razones para hacer que se cumpla un contrato. Y obviamente vienen sus excepciones, pero
como que las exigencias, cómo hacer válida cada cláusula dentro de un contrato. Es como que lo más básico del tema. Sí, sí, sí. Ok. Ajá. ¿Pasamos a otra? Sí, sí, sí. Ok. Eso, bueno, ya, la determinación o evaluación de los prejuicios. Se me borró. Ese te falta. Bueno, ajá. La pongo en miniatura para que no te pongas nervioso. Aquí dice que son, bueno, aquí le puse como que los requisitos básicos para la indemnización de daños y prejuicios. Viene como simplificado. Que exista un incumplimiento culpable de la obligación, ya lo había mencionado, cuando no se cumple lo pactado en un contrato. Que no se pueda obtener el cumplimiento en forma específica. Que se haya producido daños o prejuicios y que exista nexo causal. Aquí que dice aquí, causa es el conjunto de condiciones empíricas antecedentes que proporciona la explicación. Son como que lo que determina o lo que evalúa para que se haga una indemnización por daños y prejuicios. Así es. Cuando hablamos de las indemnizaciones, pues estamos hablando precisamente, aquí ya va a determinar en este caso la ley, si lo que estamos pidiendo, porque no sé si se han fijado también que a veces cuando hay algún tipo de demanda para alguna empresa o para algún patrón o alguna persona física, a veces las personas también como que abusan, ¿no? Exacto. Como que quieren pedir más de lo que en realidad es el daño. Entonces, en nuestra ley tenemos estipulados ciertas cantidades o ciertos factores que entonces sí aplicaría si en realidad se le va a otorgar a esa persona que está haciendo la demanda eso que ellos están solicitando, porque a veces puede que a lo mejor el daño sí sea algo fuerte, sí lo amerite, y hay ocasiones en que no. Entonces, por ahí todo eso de cómo podríamos, en este caso, indemnizar por algún cierto daño, si se fija un ejemplo, si una persona llega a atropellar a otra persona, pues hay que pagar ese daño, ¿no? Si le llega a fallecer, pues también pagar ese daño que en un momento hicimos. Tanto a lo mejor no puede ser eh, un daño que lo hayamos querido, puede haber sido un accidente, puede ser no exactamente con ese dolo, ¿verdad? De quererlo hacer, pero de una u otra forma se hizo, ¿sí? O pasó. Entonces tenemos que en este caso, pues también hacernos cargo de nuestros actos que en algún momento dado, pues a lo mejor por cuestiones de accidente, por cuestiones ajenas a nosotros, se tuvieron o se presentaron. Entonces, aquí está bien tu información, la fuiste como resumiendo, fuiste creo que agarrando lo más relevante. Nos hacen falta poquitas, ¿verdad? ¿Qué más Sí, sigue? nada más son como que los derechos, bueno, aquí vienen los derechos auxiliares del acreedor. Sí, nosotros como contadores tenemos obviamente que ir sabiendo, un ejemplo, pues vamos a suponer, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo para un ejemplo en dónde se aplica una indemnización para una persona, para un trabajador. Prácticamente nuestro enfoque va a ser como la parte laboral, ¿sí? Y también la parte mercantil o civil. No tanto penal, ya no incluye esa parte en nuestros temas, pero sí más adelante, bueno, se van abordando más temas sobre esta parte. Como decía Rosalía, la formalidad de un contrato, la obligación de ese contrato y, ok, no respeté ese contrato, ¿qué sanción tengo, no? ¿Cómo puedo proceder?
para para hacer que se cumpla mi derecho. ¿Vale? Seguimos, Rosalía. Ya no te interrumpo. Sí, lo que sigue básicamente son los derechos del acreedor. Habla que es como que existencia en una relación obligatoria que ejerce el acreedor. Bueno, aquí dice que es como que el derecho a exigir que una deuda se cumpla con obligaciones forzadas o voluntariamente. Aquí ya les ejemplifiqué como que los derechos auxiliares del acreedor y vienen unos pasos. Bueno, estos son los derechos auxiliares del acreedor. 1, las medidas conservativas. 2, la acción oblicua o subrogatoria. 3, la acción paulatina. 4, beneficios de separación. Y 5, algunos mencionan también el derecho legal de retención. Ok. Después vienen, bueno, aquí las separé un poquito sobre las medidas conservativas, la acción obliqua y la acción paulatina. Las medidas conservativas son aquellas que tienen por objeto evitar que los bienes del deudor se destruyan o salgan del patrimonio del deudor. En pocas palabras, que el deudor se deshaga de bienes para evitar el cobro de la deuda. La acción obliqua, indirecta o subrogatoria es una figura jurídica que permite a los acreedores ejercitar los derechos que el deudor tiene. Como, bueno, y aquí les puse unos breves ejemplos. Tenemos que si un heredero que tiene deudas renuncia a los derechos hereditarios a virtud de los cuales tendría recurso para satisfacer el pago de tales deudas. Es como que la acción indirecta cuando renuncias a beneficios para hacer el pago de tus deudas. Y la acción paulatina o revocatoria es aquella que se otorga a los acreedores para obtener que se revoque o deje sin efecto los actos y contratos. Mediante el ejercicio de esta sanción, se trata de obtener que vuelva el patrimonio del deudor a bienes que salieron de él. Los acreedores deben de probar el fraude paulatino, el cual consiste en el conocimiento por parte del deudor del mal estado de sus negocios. Es cuando, por ejemplo, en este caso el deudor se declara en quiebra para que no se ejerza el cumplimiento de su deuda. Y ya, básicamente son esos. Ok. Ok, chicos, vamos a continuar con la exposición de Jesús. Ya se fue. Ay, yo pensé que se había caído. No, ahora no me caí. No me caí. Okay. ¿Cuánto les falta a la información, chicos? Minuto 57. ¿Un minuto? Ajá. Ok, voy a hacer lo mismo porque si no, no voy a alcanzar ni a grabar nada. ¿Sí? Sí. Voy a mandar el enlace, ¿sí? Y ahorita regresamos. Ujú. Ya detuve la grabación.